Vamos arrancando la sesión de la tarde. Como les decía antes de despedirnos en la mañana, que comenzaríamos la tarde con el panel hablando sobre el futuro del trabajo, nada más y nada menos. Les presento rápidamente a los integrantes y les doy la palabra para no robarle mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, Catherine Núñez, quien lleva más de 15 años en el área de recursos humanos y es consultora remoto de esta área. Dice ser apasionada en ayudar a equipos y a empresas a lograr éxitos y cosas lindas mientras no pierden la amabilidad, ¿verdad? También ahí al ladito está Matías Boix, es Senior Vicepresidente de Globant y actualmente lidera Globant X, que es una división enfocada en incubar y desarrollar productos y plataformas. Además, también es miembro del directivo de la CUTI y preside la comisión de People Talent de la misma. Vera Babat es nuestra por abstracta, Chief Cultural Office, además es psicóloga clínica y junto con Mercedes, no sé si es Remedy, tienen juntas un podcast llamado The Everything Else, súper recomendable, sobre habilidades esenciales. Además, Merce es cofundadora de Learning, es una empresa que se especializa en enseñar inglés a empresas de tecnología, de IT. Tiene más de 15 años de experiencia liderando equipo y también en la creación de contenido. Así que desde ya les doy la palabra al público como siempre, buen provecho y disfruten. Muchas gracias, Arca. Uy, ¿prendieron sus micrófonos? ¿Esto? Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por la presentación. Vamos a guardar unos minutitos para... Se me olvidó mencionar a Vale. ¿Querés comentar? Vale iba a ser parte del panel, pero hoy no pudo venir, pero está con nosotros en espíritu. Bueno, vamos a dejar unos minutitos al final para hacer algunas preguntas, así que se las van anotando porque Arca les va a preguntar. Acuérdense de anotarlas, por favor, porque si bien parece medio incómodo hacer la pregunta, mucho más incómodo es cuando alguien dice hay preguntas y todos empiezan a mirar así para los costados, así que nos salvan de eso, por favor. Bueno. The Future of Work es lo que nos convoca hoy. Hay muchos temas para hablar al respecto. Si quieren, como para ir entrando en calor, podemos empezar a hablar de los formatos de trabajo. Claramente había pre-pandemia ya un montón de cambios en los formatos de trabajo, gente que trabajaba híbrido, gente que trabajaba remoto. Ustedes, por ejemplo, levanten la mano quién trabaja 100% presencial en sus empresas. Pobre. Fulminante, ¿no? ¿Híbrido o con flexibilidad? ¿Y 100% remoto? Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto para la atracción de talento, la retención de talento, el rol de la oficina? Si quieren, pueden empezar a hablar de eso. ¿Querés? ¿Arrancas vos? Que te sentaron ahí en el medio. A ver ahí. Ahí está. Parezco la que sigue en la fila. Bueno, a ver qué decir. Creo que un poco lo que hablábamos cuando estuvimos haciendo la previa era que este tema como que ya está súper hablado, ¿no? Lo tenemos todos muy presente, diferente a cuando, no sé, por ahí por el 2018, que no era un tema tan tratado. Y claramente hoy estamos en un momento de que nos estamos inclinando en la balanza hacia un trabajo híbrido o 100% remoto, ¿no? Pensar en trabajar en la oficina el 100% ya parece como en inglés, old school. Pero bueno, también es verdad que hay muchas industrias que todavía lo requieren y lo seguirán requiriendo, pero yendo a lo que es el mundo sobre todo de las empresas de tecnología, sin dudas que estamos viviendo un tiempo y a futuro en el cual el trabajo remoto es el día a día, ¿no? Ya sea híbrido o 100% remoto. Y es lo que exigen las personas también. Habiendo experimentado los beneficios de trabajar de manera remota, parece como muy complejo pensar en volver atrás, de alguna manera, ¿no? Como volver a la oficina 100%. También, por otra parte, el tema del trabajo híbrido. Sabemos que tiene esa parte beneficiosa y fortaleza de vernos el cara a cara, que nunca va a ser comparable al trabajar a través de un Zoom, el experimentar estar con las personas, lo que se genera en esa interacción es único y nada lo va a sustituir. Entonces, también de la mano de eso va un poco
lo que cada persona sienta, ¿no? El tener la oportunidad de cómo quiero trabajar, creo que es para mí un buen camino, ¿no? El tener la oportunidad de poder decidir de alguna manera si para mí es 100% o si es mitad y mitad. Y si es 100%, cómo encuentro las formas de generar esas conexiones que tienen que seguir existiendo porque son necesarias para trabajar, para la vida. Entonces tenemos que encontrar desde el área de personas, de people care, las maneras de que si es 100% remoto, tenemos que conectarnos igual a nivel humano. Y si vamos a la oficina, ¿qué? ¿Cambió el rol de la oficina? Vera. Bueno, entonces ahí, considerando todo esto que decía Katy, creo que la oficina cumple un rol hoy más preponderantemente de encuentro, ¿no? Un espacio donde hagas ese tiempo, aproveches a conectar, ¿no? No solo ir con intención a la oficina, con ganas de verte con tus compañeros de trabajo Claro. y generar vínculos, generar experiencias. No hacer un Zoom desde la oficina. Pasa también. Pero, a ver, también como como decías vos, no volver a hablar de temática. Durante la pandemia creo que todos los paneles, todas las charlas era cómo implicó. Pero yo creo que pensando para adelante, qué nos enseñó y qué nos va a quedar, lo primero es la velocidad con la que vienen los cambios. Nos quebró un montón de paradigmas y hacia adelante todavía no hay una mirada de certeza de cuál es el esquema ideal. Es más, todavía muchas de las empresas siguen probando y marcando un ritmo para ver cómo reacciona el talento. Y ahí creo que está el cambio, ¿no? Antes las empresas marcaban cómo iban a ser los formatos de trabajo. Y hoy en día estamos en una industria del talento, donde también la escasez y lo que nos llevó también la pandemia, esa globalización que decíamos que teníamos no era real. Porque la mayoría de las empresas estaban limitadas a la parte presencial, a tener al talento ahí, y no miraban otros mercados. La pandemia llevó a que esa limitante se quebró, y también el talento, son dos caras de la misma moneda, ¿no? También el talento empezó a poder acceder a otros mercados, a otras empresas, a otras oportunidades laborales, ¿sí? Y con eso se empoderó. Y el poder de la decisión, del formato de trabajo, está en la persona. No hay un ideal. Yo soy alguien que le gusta ir mucho a la oficina, pero la oficina la veo como un beneficio hoy en día, ¿no? No es ese lugar a donde tenés que ir. La veo porque tengo otra tranquilidad, porque tengo la posibilidad de colaborar, etcétera. Pero esa preferencia es mía. Otro prefiere algo distinto. Y creo que a lo que nos enfrentamos en los formatos es a eso, que tenemos que tener esa flexibilidad para que cada uno elija ese balance y ofrecer esas dimensiones que cada uno prioriza. ¿Cambió el perfil de persona que buscamos ahora que no estamos buscando solo en un lugar, ¿no? Estamos como que se borraron todas las fronteras en ese sentido. ¿Cambió las posibilidades de contratar gente de afuera o el perfil de persona que estamos buscando? No técnico en sí, ¿no? Pero ¿cambió? ¿Sienten que cambió? ¿Hay más posibilidades? ¿Es más competitivo? ¿Qué implica para las personas que están sentadas acá hoy, que quizás están buscando trabajo o tienen esa... Sí, yo creo que lo que cambió es la dimensión de las posibilidades, ¿no? Para ambas partes, para una empresa que busca personas y para las personas que buscan oportunidades. Claramente estamos ahora ante un mundo globalizado en el cual si querés salir a buscar una oportunidad podés tenerla con una empresa en cualquier parte del mundo. Pensé en que querías sumar algo. Se está preparando. Ya tenía algo ahí para agregar. Entonces creo que lo que aumentaron son las oportunidades para ambas partes. Y sin duda que eso hace que también sea más competitivo el competir, valga la redundancia, por esa oportunidad. Pero desde la mirada de una persona que busca trabajo, se abrieron un mundo de oportunidades. Entonces, para mí eso es un gran beneficio. Claro que todo tiene las dos caras de la moneda, sí, y habrá que ver esos dos caras, pero aumentaron las oportunidades desde mi lugar. ¿Vera? Ahora sí. Se iba prendiendo la lucecita, ¿la vieron? Empezaba sí, como la máquina. En realidad yo lo que quería era hablar de la singularidad, ¿no? De cómo tanto las empresas lo que ofrecen hoy como las personas lo que están buscando es una oportunidad que se ajuste a lo que es importante para él o ella, ¿no? Entonces,
no funciona esto que vos decías, Matías, ¿no? De que cada empresa era la que marcaba las reglas y después las personas veían si se ajustaba. Ahora estamos para algunos cargos, algunos roles que son los que tienen más posibilidad de elegir, ¿no? Porque no todas las personas que están buscando trabajo están en esa situación, pero quienes están en roles con más demanda y pueden elegir, tienen hoy la posibilidad de adaptar a lo que es verdaderamente importante para ellos. ¿Es remoto? Quiero ir a un lugar con oficina, no me importa, quiero vivir en el interior y poder elegir la experiencia. El poder, digamos. Otro tema, cambiando así radicalmente, pero que me interesa preguntarles. Se habla mucho en estos días, salió el chat GP, ¿no? Está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial generativa y hay un proyecto, por ejemplo, de Google que se llama Pitchfork, que ahora puede comentar código y se espera que dentro de poquito pueda escribir el código completo y testearlo. Entonces, se habla mucho, ¿no? Como se habla como de la clase inútil, de gente que capaz que va a quedar sin posibilidad o inempleables, ¿no? Pero muchas veces como que miramos para afuera y pensamos que no está dentro del sector de la tecnología. ¿Qué implicancias tiene eso para este sector? Matías. Bueno, a ver, mencionaste una parte de Yuval Harari, por ejemplo, de la clase inútil, súper interesante. Hay varias miradas sobre un futuro de qué tanto daño o no puede hacer los avances tecnológicos en una sociedad y en la parte laboral, ¿no? De cómo se van a reinventar las tareas de las personas en los trabajos. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de jugar con ChatGPT estas semanas o estuvieron leyendo de lo que estaba probando hacer la gente? Pocos. Entren, simplemente se lo vean en un segundo. Y yo para confesarles, además de estar jugando con cosas pidiéndolo, que me genere código, le pedía código de hacerme un e-commerce, un login, etcétera, y me autogeneraba el código, me lo documentaba, me lo explicaba qué hacía. También había muchos casos, por ejemplo, en la parte de testing, pidiendo que haga la parte de casos de prueba de un código que le entregaban, etcétera. Pero también, porque lo que busca es generar respuestas más humanas, ¿no? Le planteé temáticas de este panel. Y fue súper interesante. Le voy a decir que saqué varias... Sí. Se los voy a compartir después. En su momento pensé para compartirlo. Pero le fui planteando temáticas sobre, bueno, cómo iba a afectar la inteligencia artificial nuestros empleos, si nos iba a dejar sin trabajo. Y fue una charla muy interesante con la inteligencia artificial. ¿Alguien tiene miedo? Levante la mano que tiene miedo. No se puso, no se puso Skynet diciéndome que sí y probablemente deje de existir. No, pero, a ver, yo soy de una mirada mucho más positiva. ¿Qué pasa? Frente a los avances tecnológicos, lo que nosotros tendemos es a tener miedo, ¿no? Nos es mucho más fácil mirar lo que vamos a perder y realmente cuando se ponen a pedirle cosas a la inteligencia artificial, sos un desarrollador, le pedís código, sos un tester, le pedís test automation y decís, ¿qué voy a hacer para adelante? Pero todo cambia. Hoy en nuestras carreras tenemos que estar cambiando. Y enfrentarnos al cambio siempre es difícil, siempre da miedo. Y es mucho más fácil pensar lo que vamos a perder y no en qué oportunidades nuevas se van a generar, porque no las conocemos. Y lo que conocemos es lo que estamos haciendo ahora. Sin duda, esto va a traer un cambio. Sin duda, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, cada vez la velocidad de adaptabilidad que tenemos que tener es mucho mayor, porque estos cambios nos van a esperar 10 años. No, nos van a estar cambiando en los próximos meses. Esto tuvo un impacto fuertísimo. En una semana lo que generó fue más usuario de lo que generó Netflix, Facebook en los primeros 3 meses y 4 meses. De salida al mercado en una semana. 40 millones de personas ya usándolo. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Después, no siempre es menos empleo. Yo cuando hablábamos, en el último tiempo comentaban viendo el Mundial, ¿no? El VAR era un avance tecnológico que venía, sacó empleo, ¿no? Tenemos el triple de jueces que teníamos antes y bueno, más podemos controversia. hablar de un panel de hablar del VAR, pero
no todo saca oportunidades, sino que también va a abrir otras cosas que no conocemos y a eso tenemos que estar preparados. Bien, Katy. Bueno, ahí atando con ese punto que nos compartía Matías, y esto que lo charlábamos también en la previa, de ese dato del Foro Internacional del Trabajo que habla justamente de la cantidad de empleos que se van a destruir y hablan de millones, de 85 millones de puestos laborales, pero habla también de la creación de 95 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, un poco lo que discutíamos o reflexionábamos y que no tenemos la respuesta al 100%, pero que nos toca a cada uno y a cada uno de nosotros, si nos sentimos parte e involucrados, reflexionar al respecto, es cómo hacemos para involucrar a esas personas que, hablando de oportunidades que recién mencionaba Vera, no tienen la oportunidad de reinsertarse en esas nuevas oportunidades de trabajo, en esos 95 millones, ¿no? Que son parte de esos 85 que tal vez no tienen las habilidades, la experiencia, el conocimiento para adaptarse tan rápido. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, eso es algo que justamente tenemos que pensar entre todos y todas, porque hoy yo particularmente no tengo la respuesta. Seguramente que, sin duda que la vamos a encontrar, como hemos encontrado la solución a muchas cosas y por eso tenemos estos resultados de tecnología. Pero creo que es un lugar para reflexionar justamente con un enfoque positivo, optimista de lo que se va a crear y cómo podemos ser creadores de esas soluciones. No tenemos la respuesta. Es más, me quedé pensando, ¿no? Quedé colgada un poquito, porque yo no soy como el algoritmo de Spotify. Yo sí tengo un poquito de delay, porque a veces necesitamos generar el tiempo para reflexionar, ¿no? No es siempre hablar y hablar y hablar, hay que reflexionar. Y en esto de la reflexión, creo que tenemos que pensar cuáles son esas habilidades. Porque ahí hay un mindset muy especial que no tiene que ver mucho con el mindset en el que nos formaron a nosotros, por ejemplo, que tenemos mediana edad. Porque el mindset es el que nos va a permitir mantenernos abiertos, curiosos, expectantes del futuro. Y para eso, aparte de esto que decís optimista, hay que tener pulsión de vida, hay que tener ganas, hay que salir de muchas cosas que cuando estamos deprimidos, quemados, cansados, sobrepasados, viendo nuestro trabajo, por ejemplo, como algo sumamente instrumental, no podemos hacer. Entonces tenemos que cultivar eso. E incluso si lo uno a lo de la oficina, encontrarnos en la oficina o en cualquier lado, pero encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo, generar un entorno donde ese tiempo que estoy trabajando lo disfruto, me ayuda a conectar con esa pulsión de vida, ¿no? Y con ganas de construir para mí y para la sociedad en la que vivo, para el trabajo y la empresa en la que trabajo, pero también para la sociedad. ¿Qué rol juegan las empresas en esta reconversión de las personas? La vez pasada se había generado un poco esa discusión, ¿no? Hay gente que incluso dice, que las empresas son las universidades del futuro. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Y no es porque yo tenga una empresa de capacitación, por supuesto. ¿Dónde pueden llamar al...? El banner sale. Bien, a ver, ya hemos visto una transformación de las empresas, particularmente en tecnología, en los últimos años, que han ido cada vez más al comienzo de la cadena de valor del talento. La realidad, no por elección en esta transformación, sino por una faltante de talento, donde también es para filosofar bastante tiempo si es el rol de la empresa cubrir eso. Y si lo hace, ¿cómo lo tenemos que hacer para que sea algo que agregue valor en el largo plazo y no sea simplemente un parche de la necesidad del momento, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que las empresas en esa transformación van a estar presentes y tienen que estar protagonistas, sean los que lleven la formación, pero en las formaciones también del lado académico, las empresas cada vez empiezan a jugar un rol de socio, ¿no? Antes estaban del otro lado del mostrador, hasta competían, ¿no? Me sacan los estudiantes, etcétera. Había una fricción y ya hoy en día hay un cambio donde todo el proceso de formación está cambiando.
Hacia adelante, también, en la velocidad, eso también va a forzar a que las empresas tengan que tener otro involucramiento. Así que la respuesta corta es, va a tener que tener un rol clave en este cambio, sin duda, y creo que esa presencia la vamos a ver y acompañar este cambio, porque ellas mismas se van a tener que adaptar. Nada, me quedé colgada. ¿Tenemos un ratito para...? Sí, cualquier cosa yo hablo con Arcadio, después él me mira así de reojo. Ok, está. No, porque esto de el rol de las empresas como formadoras ya sucedió en la historia. Hay muchísimos países donde, por ejemplo, en etapas de posguerra, tuvieron que las empresas cumplir un rol en la formación de personas para poder trabajar y hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Ahora, ahí tenemos esto que vos decías, es muy importante la colaboración con la academia, con los organismos sociales, el Estado, poder pensar en las soluciones que nuestro país necesita, nuestro país y todos los países, ¿no? Pero pensar qué es lo que necesita, ¿no? Cuál es la formación, qué capacitaciones hay que hacer. ¿Y cuáles? Porque formamos ciudadanos que tienen que poderse adaptar con flexibilidad al mundo que se viene. Entonces, si solo estamos dando habilidades bien técnicas para llevar adelante un trabajo, estamos empobreciendo la experiencia educativa. ¿Cuáles son Sí. esas habilidades, Katy? Estas del futuro, ¿no? Sí, no, en realidad alineado a eso y pensaba en esto de la importancia justamente de que las empresas puedan ser lugares donde aprendamos o desarrollemos esas habilidades que son transferibles más allá del rol, más allá de la organización y de esa manera también ser un medio para agregar valor justamente, ¿no? A las personas y a la comunidad y demás. Porque al final no se trata solo de que agrego valor para este lugar en el que estás, sino que te vas a ir de acá con ciertas habilidades que van a ser transferibles a otro rol más allá de la parte técnica, ¿no? Entonces, esas habilidades son las que tienen que ver con la que les llaman soft, ¿no? Que no son nada soft, son el centro de lo que somos como ser humano. Y bueno, y ahí las empresas están jugando un papel sumamente importante. Además de que las empresas son el número de asociaciones más grande del mundo. O sea, la cantidad de empresas que hay en el mundo es el mayor número de asociaciones de personas. Entonces, el impacto que puede generar es enorme. ¿Cuáles son esas habilidades? Así como para ir cerrando. Hablaron hoy de la capacidad de adaptación. A ver, Inglés. Creo que las habilidades hacia el futuro, y de vuelta, no es solo a los roles de tecnología, estamos hablando porque esto de roles de tecnología, roles de calidad, pero pensemos que también la tecnología va a ser transversal a todas las profesiones. Entonces, cuando hablamos de habilidades del futuro, son también de profesiones del futuro. En unos años pensar que un economista no está usando lenguajes de análisis de datos es muy difícil, ¿sí? Así que la tecnología va a transformar transversalmente todas las profesiones. La nuestra, de una manera más acelerada, y claramente, bueno, hablamos de la inteligencia artificial hace un rato, va a ser transformativa. ¿Qué se va a valorar? Aquellas que están conectadas con el ámbito más humano y cognitivo. Hoy hubo un panel donde hablaron bastante sobre el rol del tester, de que cómo poder ser exitoso, que es parte de un equipo, de todo el proceso de desarrollo, pensarlo en el punta a punta, no al final del desarrollo. Toda esa parte, ese ámbito es crítico. También testear pensando en el cliente, ¿sí? Y eso son las áreas donde cada vez el humano va a ser más relevante. Y yo creo que la tecnología es un habilitador también, no para reemplazar, sino para permitirnos hacer cosas más complejas, ¿no? Piensen en algunas, LinkedIn, ¿no? En cómo se reclutaba antes. LinkedIn, ¿empoderó al reclutador o no? ¿O le reemplazó trabajo? No, el reclutador ahora se reenfocó, es de cierta manera un vendedor y un analista de datos, ¿sí? Y en lo que es testing también hablamos, bueno, hubo tema de telemetría, de datos. Esas son las habilidades que yo creo que van a ponderar hacia adelante. Qué interesante. En el panel este que vos estabas hablando también mencionaban, por ejemplo, el ejemplo de testing de juegos, ¿no? Entonces decía, Fede preguntaba, ¿para ser buen tester de juegos hay que ser gamer? Y por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí?
esa experiencia previa de lo que vos traes, de lo que vos viviste, de lo que a vos te gusta, de lo que vos reflexionaste en tu vida, que es distinta de tu trabajo, en realidad tu vida es una. Entonces, quién sos vos y lo que traes al trabajo es todo. Entonces, esas habilidades nosotros ya las llamamos habilidades de vida, ¿no? Porque justamente todo el tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos ejercitándolas. Yo pensaba, ¿se puede hacer testing empático entonces? ¿No? Pensando en el otro, pensando en lo que el otro necesita. Tal vez sí. Y tal vez ahí, o muy probablemente, ahí es justamente donde nos vamos a diferenciar de las máquinas. Y Ahí es donde aporta valor. El donde humano. aportaremos valor por mucho tiempo más. Antes decía siempre. Ahora quiero creer que siempre, pero la verdad es que espero que sea por mucho tiempo también. Katy, cerramos contigo. ¿Querés agregar algo más? No, en realidad estaba escuchando atentamente. En realidad. Tomándote el tiempo para procesar. ¿Eh? Tomándote el tiempo para Tomando el procesar. tiempo. En la última Bueno. reflexión, ¿por cuánto tiempo? Bueno, Chiles. no lo sabemos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Dejamos abierto espacio para la... No, un aplauso primero. Disculpenme. Ahora sí. Las preguntas que les pedí al principio. ¿Pero qué hablamos? No Todas las me- preguntas Hola. ya están respondidas. Bien, bien. Hola. Se habló mucho Hola. del tema de la conexión, ¿no? Pero ¿cómo es el tema de la desconexión? Cuando sentimos que necesitamos desconectar del trabajo, ¿cómo eso se maneja de las empresas? ¿Qué opinan ustedes? O sea, eso me gustaría saber. Muy buena pregunta. ¿Quién se anima? No es solo la desconexión, pero el trabajo remoto, el estar en distintos lugares, un trabajo donde estamos con gente de otros países más naturalizado, necesita que realmente planteemos una ética laboral de cómo nos vinculamos y hagamos acuerdos mega explícitos, ¿no? De lo que se espera y lo que no se espera. Porque a su vez, en entornos donde vamos a estar con personas sintiendo que su trabajo está amenazado, por ejemplo, va a haber algunos que van a decir, bueno, yo entonces para lucirme tengo que estar 24 horas conectado y tengo que responder a toda hora. Y a su vez eso va generando como una presión, entonces empieza una escalada donde al final lo que está generando es un entorno no solo de burnout desde la empresa, sino de mucha autoexplotación. Que hoy hablábamos de Harari, otro amigo de acá de la casa, es Byul-Chul Han, habla de la autoexplotación, porque estamos yendo hacia ahí también, ¿no? Sí, yo para agregar también en esto que hablábamos de que el talento hoy en día marca los formatos, etcétera, sigue habiendo un factor que creo que ahí todavía no se cede y no se debería de ceder, que es la parte de pertenecer, ¿no? Y eso va mucho también con la cultura a la que perteneces, ¿no? Y es lo que más miedo tenían las organizaciones. No era adaptarse a trabajo remoto, etcétera, sino cómo logro mantener esa cultura y a la gente conectada. Entonces, el mayor riesgo de la desconexión yo creo que es el terminar no perteneciendo, y creo que algo de las personas que estamos hace mucho tiempo trabajando, lo que más valoramos del lugar a donde estamos es a la tribu que pertenecemos. Hay todo un concepto de tribu, de pertenecer, que creo es súper relevante. Cuando uno está desconectado no pertenece a una tribu, y eso le deja a uno que lo que esté trabajando simplemente sea una tarea y no tiene un propósito mayor. Me quedé pensando en esto que compartía Beri de ser explícitos, ¿no? Me parece sumamente importante. Y más aún en todos los ámbitos, cuando sos híbrido, cuando trabajas en la empresa, pero más aún siendo 100% remotos. Yo trabajo en una empresa que es 100% remota y es un desafío el tema de la desconexión, ¿no? En qué momento me desconecto y en qué momento tengo una vida, que es la misma vida, justamente. Entonces sí, realmente las empresas ahí juegan un papel de ser explícitas
en sus formas de trabajo, en cómo queremos trabajar, ¿no? Y qué hacemos para apoyar a las personas dentro de esta organización. Y por otra parte, sí me gustaría mencionar que también si estás trabajando en una empresa que esto no lo hace explícito, que también levantes la mano, ¿no? Porque cada uno de nosotros como personas somos justamente parte de esa organización y parte de lo que se está reproduciendo. Entonces no tengo por qué quedarme en silencio. Sé que a veces, dependiendo las características de cada persona, nos cuesta más, pero es importante levantar la mano, hablar con quien tengas más confianza, mencionarlo a este tema, porque somos parte de la solución. Y ahí hablando de la tribu, porque también sos parte de la solución, porque esto no es algo que nos haya pasado antes, entonces también estamos aprendiendo y reflexionando todo el tiempo. Entonces lo que pareció una gran idea en tiempos de pandemia, hoy tal vez no lo es. ¿Lo soñé? Ah. Buenas. ¿Cuáles Hola. creen ustedes que es el diferencial de mayor peso en la retención de las nuevas generaciones, tipo generación Z, para las empresas? No soy generación Z, no sabría decir. Pero tengo una voz. Lo mejor es preguntarle a la generación Z. A ver. No, a ver, vuelvo creo que a lo que hablé al principio, que es hoy en día pensar de una bala de plata que solucione los problemas o que adapte a las necesidades o al contexto que tiene cada persona es más difícil. Ahí es a donde justamente el formato que tenemos que tener es uno que permita esa flexibilidad porque todos valoramos dimensiones distintas. Unos valoramos más el trabajo remoto, otros valoran tener una oficina. Nosotros nos pasó en la pandemia, cuando empezó a levantarse, había gente que no paraba de golpear la puerta y decir, che, necesito ir a la oficina, ¿no? Necesito ir a algún lado, necesito salir de casa, no me está haciendo bien, etc. Entonces, y otros que estaban fascinados. Entonces, creo que justamente esto de la singularidad, de entender los individuos, algunos se mudaron al interior y viven felices ahí, algunos valoran la parte económica, algunos valoran el balance de tiempo, flexibilidad, etc. Entonces, cada vez lo que nos está pasando es que es más difícil encontrar un formato que aplique a todos. Creo que lo que hay que pensar es cuál es la cultura que quiero generar en la empresa, eso sí va a limitar, va a marcar las opciones, y a partir de ahí tener un abanico de, bueno, en base a eso, a esa cultura que quiero mantener, hacia dónde va la línea. ¿Qué es lo que priorizás como empresa? Y ahí marcar un marco, pero dejar esa flexibilidad. Yo entiendo que, al menos nosotros lo que trabajamos, esa elección de beneficios de los empleados y no ese dictamen de la que a nosotros nos parecía, gente de mediana edad, que capaz que no piensa de la misma manera, mediana edad, ¿no? Dijimos. Hablas por vos, ¿no? Bárbaro. Pero bueno, es en permitir ese abanico y que la elección de los beneficios sea desde el otro lado. Sí, dijiste algo ahí en la pregunta y retener. Y algo que yo aprendí, que ya lo sabía, pero lo aprendí mejor. O sea, no lo tenía tan internalizado en mi paso trabajando afortunadamente con Abstracta y con Vera y con Mati, de la palabra retener, ¿no? En realidad un poco asociado a lo que decía Matías. Al final hacemos una propuesta como organización y nosotros como personas que trabajamos en un lugar también tenemos una propuesta de lo que tenemos para ofrecer y algo que queremos obtener de ese lugar. Entonces al final es una decisión de ambas partes si nos sentimos a gusto en este lugar, con estas personas, con lo que tienen para ofrecer. Y si no es este el lugar, entonces la empresa en realidad está generando oportunidades tal vez para otro tipo de personas y vos estás buscando otro tipo de lugar, entonces seguir buscando ese lugar que haga match con lo que vos necesitas, de alguna manera. Y creo una cosa también, y más pensando en la generación Z, pero me siento alineada a eso también, y es que sabemos que hoy ya fue esto de trabajar 20 años para una empresa, 10 años para una empresa. Sí, existen los casos. Si te sentís muy a gusto, claro que puede pasar. Pero como empresa de tener la apertura de saber que las personas están cambiando, están buscando oportunidades y está bien. Si hoy ya trabajaste 3 años acá, 2 años acá y sentís que tenés que buscar los
siguiente paso y es en otro lugar, está bien, pero que te vayas con la mejor experiencia de este lugar y que te vayas con el mejor conocimiento y a un nivel mayor para ofrecer en otro lugar algo que antes no tenías, ¿no? Entonces, al final se trata de decidir hoy una charla ambas partes. justamente de liderazgo, era el rol del líder también de dejar ir, para que no se genere esa ruptura. Y lo vemos también en formar, muchas empresas están invirtiendo en formar, hay muchas que cuando empezaron con esto decía, lo formo y se me lo llevan a otra empresa. Escuchábamos, se me lo llevan. Y claro, en realidad... Me robaron el novio. Y otros empezaron a decir, bueno, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Entonces está esa doble mirada sobre lo mismo. Entonces es eso, yo creo que la palabra retención ya no aplica, es hacer que la gente quiera pertenecer. Muchas gracias por la pregunta.